Buenas tardes, el día de hoy vamos a exponer una clase sobre falacias no formales en el curso de lógica que estamos llevando. Las falacias son argumentos inválidos que pretenden demostrar ciertas conclusiones sin conseguirlo. No solamente hay falacias formales, también hay falacias no formales, ¿no? En este sentido se afirma que las falacias pueden ser de dos clases, atendiendo a la naturaleza de la lógica implícita en esta oración. Si la falacia se comete por un error en la escritura de la fórmula o en la aplicación de un teorema tal, entonces se dice que la falacia es no formal. No, no, esta es falacia formal, la que se deriva por errores en ciertos teoremas o en malas aplicaciones. En cambio, las falacias no formales son aquellas que se producen justamente por un error en el lenguaje natural, no en el lenguaje formal de la lógica, ¿no? En este sentido, son más complejas, pues no obedecen a ciertas reglas de uso común, sino que es necesaria analizar cada falacia o cada sospechosa de ser falacia, cada oración sospechosa, cada argumento sospechoso de ser falaz. Debemos analizarlo desde la perspectiva de quien maneja un lenguaje y está con la capacidad de poder averiguar el mecanismo de demostración o de justificación. Entonces, el tema de las falacias no formales es mucho más complejo y rico además que el tema de las falacias formales. Veamos algunos ejemplos de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo afirmo que Dios no existe porque no se ha demostrado su existencia, esta forma de argumentación es persuasiva, ¿no? Intenta proponer alguna conclusión, que es la que Dios no existe, pero su argumento no está del todo adecuado, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, sustituir porque no se ha demostrado lo contrario por un argumento que pueda tener relación. En este caso va a tener que ser un argumento filosófico, ¿no? Tratándose del tema de Dios. Pero, ¿cómo se clasifican las falacias, no? Bueno, clásicamente se acepta que hay en el campo de las falacias no formales falacias de atingencia y falacias de ambigüedad. La línea entre estas oraciones no es del todo clara, pero a las del primer tipo se les suele asociar una falta de correlatividad entre las premisas y las conclusiones, ¿no? O simplemente la ausencia de la consecuencia lógica entre las conclusiones y de las premisas y las conclusiones. Las falacias de atingencia, a su vez, pueden ser también conocidas como falacia de la relevancia, ignoratio elenchi, ad hominem, ad baculum, ad verecundiam, ad misericordiam, ad ignorantium, ad populum, causa falsa, pregunta compleja. Y las falacias de ambigüedad, en cambio, algunas de ellas son falacias de equívoco, de énfasis, de anfibología, composición y división. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es exponer cada una de las falacias, definirlas o caracterizarlas y dar algunos ejemplos de cada una para que se pueda comprender. No dejemos de lado que dijimos al comienzo que el tema de las falacias es complejo, más el de las no formales que el de las formales. Por eso es necesario que
expresemos todas y cada una de nuestras sospechas en voz alta, ¿no? Cual si se trataran de pensamientos ruidosos, por así decirlo. Bueno, la falacia de ignorantio de Lenchi, o conclusión irrelevante, es la que, por medio de premisas que no tienen nada que ver temática o semánticamente con una conclusión, pretende que este sea un razonamiento, ¿no? Se pretende que un razonamiento puede tener conclusiones que no tienen nada que ver con la conclusión, ¿no? Algo así podría explicarse en el caso de, por ejemplo, si la luna es de queso, entonces los libros son pesados. Ese es un ejemplo en el cual no hay una relación entre las premisas y las conclusiones. Podríamos entonces pasar a la falacia ad hominem, ¿no? Ad hominem significa contra el hombre, ¿no? La falacia ad hominem tiene dos tipos: ad hominem abusivo y ad hominem circunstancial. La falacia ad hominem abusiva consiste en descalificar los argumentos de un sujeto, eh, haciéndolo depender de las características de quien la enuncia. Por ejemplo, usted es un terrorista y si usted afirma que la paz es necesaria, no vamos a aceptar sus conclusiones, ¿no? Siempre lo que dice un terrorista, digamos, hasta el caso que diga que la paz es necesaria, quienes pretenden demostrar su incapacidad moral para expresar opinión, lo harán sobre la base de que el terrorista, todo lo que diga no puede ser aceptado porque justamente es un terrorista, ¿no? Y como podemos apreciar, falta la justificación debida de un razonamiento, ¿no? La otra falacia, el otro tipo de falacia ad hominem es la falacia circunstancial, ¿no? Por ejemplo, ella es la que afirma que consiste en sostener que una oración es falsa porque no es coherente con otras oraciones que debería aceptar quien la afirma debido a ciertas características especiales en que se encuentran. Por ejemplo, la situación en la que un sujeto le dice al otro: usted lucha por los derechos humanos y además defiende una posición patriótica. ¿No es usted un comunista? No, entonces se pretende que por medio de esta conclusión se, se deduzca, ¿no?, de ciertas circunstancias especiales que el hombre necesariamente tiene que concluir que lo es, ¿no? Digamos, un argumento más claro, ¿no? Usted acude constantemente a las reuniones de los sindicatos, usted ha marchado junto con los izquierdistas, ¿no?, extremistas. ¿No es usted un comunista? ¿No? Obviamente volvemos a repetir que la carencia de justificación aquí en la relación de consecuencia lógica entre premisas y conclusiones no se manifiesta en ningún sentido, ¿no? Ahora vamos a pasar a la falacia ad baculum. Ad baculum significa al bastón y se comete esta falacia cuando se intenta que alguien acepte una información o haga algo apelando para ello a la amenaza.